Entre virtuosas nos apoyamos. Bienvenidas a esta reunión de amigas, donde conversaremos temas relevantes para la mujer. Y cada semana tenemos nuevas invitadas con consejos que de seguro te van a servir. Este es tu programa Entre Mujeres, junto a Nilda y María Cristina. ¿Qué tal? Bienvenidas todas nuestras auditoras y hermanas, nuevamente a compartir todas juntitas aquí, disfrutando de la palabra del Señor que nos edifica, que nos bendice y que está siempre presente en nuestra vida. Damos gracias al Señor por tener este espacio entre mujeres y hoy estaremos hablando o iniciaremos más bien una serie que tiene como título Más allá del púlpito, la vida de una esposa de pastor. Así que decimos gracias al Señor por esto, que va a ser de tanta edificación para nuestra vida, y recuerde que usted también lo puede compartir a través de las redes sociales y nuevamente escucharlo a través de Facebook, Apple Podcast y por cierto también a través de YouTube. Así que decimos gracias al Señor y como siempre tenemos el privilegio y la bendición de poder compartir con nuestra hermana María Cristina Munizaga. Te saludamos, hermana, que el Señor te bendiga y te sostenga en esta jornada. Amén. Gracias, Nilda. Bueno, saludamos a todas nuestras hermanas que siempre nos acompañan cada día y sobre todo en este día y en este espacio también que tenemos junto a ellas entre mujeres. Dando gracias al Señor porque hemos culminado también una serie que veníamos trayendo con Carmen Julia y hoy estamos comenzando otra serie nueva con una querida hermana, ya la van a conocer, ya la conocen, ya es de casa. Sí. Vamos a estar ya con ellas por 6 capítulos. Dando gracias al Señor porque está aquí. Y bueno, y vamos a estar comentando una serie más que se llama Más allá del púlpito. Sí. La vida de una esposa de pastor. Yo creo que muchas se van a identificar. La vida de una esposa de pastor. El primer capítulo se llama La llamada silenciosa. Ya vamos a saber por qué. Damos gracias al Señor porque ella es Liliana Llambés, es colombiana. Es casada también con su mejor amigo, el pastor misionero, que también lo conocemos nosotros, cubano, Carlos Llambés. Juntos ellos han formado una familia con 4 hijos y 10 nietos. Por más de 20 años han servido como misioneros con la International Mission Block, llevando el evangelio a diferentes naciones. República Dominicana, 10 años y medio ya están ahí. En México, 7 años y medio. Y en Panamá, 3 años, específicamente en la plantación de iglesias. Liliana es esposa de pastor, maestra de la palabra, escritora también, conferencista internacional, consejera bíblica y mentora de esposas de pastores. Su pasión justamente es llevar el mensaje de salvación donde el Señor la envía y discipular a mujeres de todas las edades, fundamentando su enseñanza justamente en las Escrituras. Cuenta con una maestría en consejería bíblica, también ha sido entrenada en consejería. Actualmente es candidata al doctorado en ministerio con énfasis en evangelismo y misiones y también actualmente sirve en el ministerio Endos Network, brindando cuidado del alma a esposas de pastores. En el mes de agosto, su esposo como pastor misionero y ella como misionera plantarán una iglesia, Iglesia Bautista Ciudad de Gracia en Hampton Road, Virginia. Liliana colabora regularmente con múltiples plataformas, programas de radio, podcast, ha escrito devocionales para Biblias centradas en Cristo y la Biblia Mujer Verdadera. Y es autora también del libro que también lo escudriñamos aquí, 7 disciplinas espirituales para la mujer. Así que le damos paso ahí con toda esta gama de grandes bendiciones que ha adquirido a nuestra querida amiga y hermana Liliana Llambés. Bienvenida, Liliana, ya te extrañábamos. Hola, mis amadas. Claro que yo también las extrañaba muchísimo, muchísimo. Y gracias porque sí, soy de casa. Sí. Soy de casa. Gracias, mis amadas. Bendiciones. Sí. Damos gracias al Señor por ti, Liliana. La verdad es que al
nosotros dar a conocer tu currículum, lo que queremos dar a conocer es justamente que tú te estás preparando para honrar y servir al Señor. Amén. Ese es el propósito Amén. de manifestar justamente el Amén. currículum que tienes y bendecir al Señor porque el Señor ha sido bueno y te ha permitido tener vida para servir, para trabajar, para apoyar también a tu esposo como esposa de pastor. Hoy vamos a conocer Amén. un poquito más acerca de tu experiencia, así que bendecimos y honramos al Señor. Y lo que tenemos hoy para compartir va a ser parte de tu testimonio, por cierto, pero también considerando lo que dice la palabra del Señor ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y considerando justamente este versículo es que queremos consultar y comenzar ya este episodio preguntándote cómo y cuándo sintió el llamado a apoyar a su esposo en el ministerio pastoral. Bueno, mis amadas, desde el momento en que el Señor me salvó, me escogió y me arrepentí de mis pecados, entendí que mi vida ya no me pertenecía. Y eso es algo bien importante, porque entender que ya no te pertenece, le pertenece al Señor, sino que debía vivir para su gloria. Como muy buen punto que dijiste, mi querida hermana Nilda, de que estudiamos y se da este currículo, como decía Cristina, es para glorificar al Señor, que no somos de nosotros, lo estudiamos y nos preparamos para glorificar al Señor y servir al Señor, ¿no es cierto? Así que entendía que ya mi vida no era mía, que debía de vivir para glorificarle a Él. Así que el tener a mi esposo en la iglesia local, estábamos sirviendo, creciendo, siendo discipulados, cada vez el Señor me mostraba más claramente también el propósito que el Señor tenía en esta unión, mientras caminábamos en el servicio de nuestra iglesia local y del servirle juntos. Eso fue algo hermoso. Los dos nos convertimos casi al mismo tiempo, en el mismo año, y cómo entramos a crecer en el Señor. Él tenía su trabajo secular, yo estaba con mis niños en casa, mi trabajo de casa. Pero cómo caminábamos dentro de la iglesia y yo iba creciendo más rápido que él en el sentido de más comprometida. Él por su trabajo le costaba más trabajo estar más incluido, pero yo oraba al Señor que viéramos la forma de poder servir juntos, y yo pedía mucha sabiduría al Señor en cosas en que podíamos estar juntos, poderle glorificar al Señor. Y eso no fue algo de inmediato, hermanas, no fue algo ni dramático tampoco, porque hay veces queremos que las cosas sean dramáticas, pero no fue ni algo ni dramático ni microwave, como todo el mundo quiere, ¿no? Que todo el mundo quiere, ya se dio, ¿no? Sino un proceso. Fue un proceso al que Dios, a través de su palabra, la comunión con el Señor y con la iglesia, fue afirmando en el corazón el deseo de caminar al lado de mi esposo. Y así mismo el Señor me llamó 4 años antes a mí a las misiones, y yo seguí orando por él porque no había sido llamado, hasta que el Señor lo llamó a las misiones, a irnos a otro país, a servir como misionero pastor, y como el Señor, ese deseo aumentó en mi corazón de seguir siendo esa ayudadora. Entonces, que recuerdo que al principio tenía temores, amadas. Me preguntaba si era suficiente, si sabía cómo aconsejar o animar a otras mujeres. O sea, a mí nadie me enseñó a ser esposa de pastor, esto me llega así. Si podría manejar la carga emocional que muchas veces implica acompañar a quienes sufren, ¿no es cierto? Porque eso, la iglesia es un hospital y muchos están en cuidado intensivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo caminar con niños pequeños en casa? Si podría manejar muchas situaciones. Pero, amada, el Señor en su gracia me enseñó que Él no llama a capacitados, sino que capacita a los llamados. Entonces, cuando tú tienes ese corazón de decir, aquí estoy, Señor, con mis manos vacías, pero tú me las vas a llenar para poder continuar. El llamado no fue solo hacer cosas, que eso es una de las cosas que nos confundimos, hacer cosas, sino a vivir rendida a Él,
disponible para apoyar a tu esposo. Sí. Ok, mi amadas, así que el Señor, en el llamado que nos da como esposa, vamos a ser esa esposa que vamos a animar, que vamos a orar por él, que muchas veces les vamos a enseñar cosas, por eso el Señor nos hizo ayudas idóneas para consolarlos, o simplemente para estar y dar ese hombrito aquí. Recuéstate, amor, y quiero estar contigo, ¿no? Mi llamado no fue independiente de mi esposo, sino una convicción profunda, hermanas, de que Dios me había unido a él también para caminar a su lado. No importa si era pastor, no importa si era misionero, no importa, eso nació desde la iglesia local. A lo que el Señor lo llamara a hacer en su iglesia local, ahí estaba Liliana, siendo parte de su vida, ¿no? Entonces yo creo que fue un enfoque, no solamente porque era pastor, sino que de nuestra iglesia local, donde fuimos enviados, yo en los ministerios de escuela dominical donde él dirigía, yo era la que estaba ahí a su lado, ¿no? Como la asistente, como lo quiera llamar, pero yo no me siento así para el Señor. El Señor glorifica, no tiene nombre lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, sosteniéndolo en oración es muy importante, cuidando nuestro hogar, porque es bien importante, como en cualquier faceta, seas esposa de pastor o no, nosotros nos toca cuidar nuestro hogar, sirviendo a otras mujeres, siendo parte activa en la misión del evangelio. Y a través de los años, jamás el Señor ha confirmado este llamado en medio de pruebas también que vienen, gozosas, mudanzas que hemos tenido, desafíos, y recordándome que no hay lugar más seguro ni más fructífero que estar en el centro de la voluntad del Señor, que ahí es lo mejor. Estar en el centro de la voluntad del Señor te llama, apoyándolo él y sirviendo a la iglesia. Y un versículo que del principio, sin saber yo que iba a ser esposa de pastor, sin tener un modelo de esposa de pastor, porque nadie caminó conmigo a enseñarme a ser esposa de pastor en un campo misionero, me ayudó mucho el Salmo 37, 5, 6, que dice, 4, 5, que dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él, Él te ayudará. Y fue algo que lo he cargado, lo he tomado para los momentos más difíciles, tanto en nuestro hogar, por las situaciones difíciles que se vive también, y para nuestra iglesia. Amén. Qué importante lo que tú nos comentas, Liliana, acerca de cómo sentiste ese llamado para ser la esposa del pastor, porque juega justamente ese papel de apoyo, ofreciendo justamente, igual que pastor, ánimo, comprensión y ayudas prácticas, las responsabilidades que tienen cada uno, las responsabilidades ministeriales. Bueno, la esposa de un pastor también es una, de la perspectiva cristiana, lo vemos, que es un llamado justamente a vivir de servicio, de sacrificio también, como tú lo decías muchas veces, de crecimiento espiritual, reflejando justamente ese amor del Señor y la gracia que el Señor ha puesto ahí en sus corazones para que también puedan tener esa relación y actividades con la comunidad y con la gente también que les rodea a ustedes. Respecto a esto, Liliana, ¿cómo fueron o cuáles fueron tus primeras reacciones emocionales? Estamos hablando emocionales, asumir justamente este rol. Cuando lo asumiste y dijiste, wow, ¿cuáles fueron tus primeras reacciones emocionales? Bueno, María Cristina, imagínate tú que yo vivía en Miami con mi esposo en una iglesia, todo full, todo chévere, ¿no? Y llegar a un campo, a República Dominicana, en un pueblito, a ser esposa de pastor. O sea, eso como que no cuadra, ¿no es cierto? Así que al comenzar a caminar junto a mi esposo en ese ministerio pastoral, con 3 niños de 9, 7 y 5 años, mis emociones eran muchas. Y también cultura diferente, aunque éramos hispanos. Y a veces encontradas. Esas luchas, esas emociones encontradas. Por un lado, sentía un profundo gozo y gratitud por el privilegio de servir al Señor donde nos había enviado. Sabía que era una oportunidad hermosa de parte de su obra eterna. Y de un llamado que nos había hecho, ¿cierto? A él como pastor, a mí como esposa, como misioneros. Sin embargo, sentía temor, inseguridades venían a mi vida, un gran sentido de responsabilidad, ¿no es cierto? Me preguntaba, imagínense, yo estaba preparada con lo de mi iglesia simplemente. Yo no había hecho seminario,
yo no era músico porque se revientan los vidrios de las ventanas y yo canto. O sea, tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, sí, era una mujer que había discipulado en la iglesia de mujeres, que había sido parte de escuela dominical, era líder junto a mi esposo de nuestra iglesia, pero sin embargo venían esas inseguridades, un gran sentido de responsabilidad ante el Señor, ante mi esposo, ante mis hijos, ante la congregación. Me preguntaban, estoy preparada, si sabría acompañar a las personas en el dolor, porque es algo que vas a ver en las iglesias, sufrimiento, dolor, si podría criar a nuestros hijos con un equilibrio en medio de las demandas del ministerio. Porque además yo daba clase en casa, me tocó dar clase en casa porque estábamos en el campo misionero. Entonces, recuerdo que una de las primeras verdades también que el Señor usó para consolar mi corazón fue 2 Corintios 12:9, que dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿No es cierto? Fue como si el Señor me dijera, no se trata de tu fuerza, sino de las mías, ¿no? Y así es como tenemos que verlo. Esta verdad trajo descanso a mi alma. No necesitaba tener toda la respuesta, porque hay veces queremos tener toda la respuesta, queremos controlarlo todo, que no debemos de hacerlo, ni saberlo todo desde el principio, porque esa es otra cosa. Nosotros queremos una agenda y que el Señor nos haya escrito todo lo que va a pasar, ¿no? Así no se trata esto. Solo debía estar dispuesta, rendida y confiada en su gracia. Eso es lo que debía estar. Así que también me sostuvo con Isaías 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En los días en que me sentía agotada, hermanas, cuestionada, porque una de las cosas es que la congregación tampoco ha sabido muchas veces amar a las esposas de pastor. ¿Ok? Y creen que es la superwoman, que tiene que estar en todos los ministerios, que tiene que saberlo todo, que mejor dicho, creen ya que es Cristo en ella, ¿no? En el sentido de que perfección, pero no es así. Así que es increíble ver cómo estas palabras de Isaías 41 me rodearon, que no estaba sola en todos esos momentos de tristeza. Él me sostenía. Tuve también que aprender a silenciar las voces internas de mis pensamientos o de perfeccionismo, de comparación también, ¿no es cierto? Entonces, y enfocarme en lo que Dios pide de mí, hermana. Lo único que el Señor pide como sierva del Señor, como esposa de pastor, como madre, era fidelidad, no perfeccionismo, ni tenerlo todo control. No todas las esposas de pastores tienen el mismo tipo de llamado de dones, y esto es súper importante. Todas tenemos personalidades diferentes, todas tenemos dones diferentes. Imagínense, nosotros somos plantadores de iglesia, mi esposo el pastor, yo como misionera, su esposa, y empezar una iglesia supuestamente debería empezarse con un piano, ¿cierto? Y la esposa del pastor tocar piano. Bueno, yo no le toco piano, no le toco ningún instrumento, y si canto, ya les dije, quiebro las ventanales, ¿cierto? Pero Dios me dio otros dones. Ok, en la plantación de iglesia comenzamos con un televisor o comenzamos con un CD, así empezábamos las iglesias. O sea que eso es importante entenderlo. No todas tenemos los mismos dones, pero eso sí, reflejar a Cristo con humildad, con mansedumbre, con amor, ¿ok? Y así fue en 1 Pedro 3:4, donde encontré un modelo hermoso para mi corazón, hermana, porque se trata del corazón. El incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es el grande estima delante de Dios. Así que hoy mirando atrás, ya imagínense, casi 20 y pico, de 25 años, doy gracias por todo ese proceso, y todavía el Señor sigue trabajando en mí. Ahora estamos en otro lugar, en otro contexto, y el Señor va a seguir trabajando en mí. El Señor no solo me llamó a apoyar a mi esposo, sino que en el camino transformó y sigue transformando mi carácter, profundiza mi dependencia de Él, sigue tratando conmigo, y me dio una comunidad de mujeres amadas en cada lugar donde he estado, a quien amar, a quien servir, a quien acompañar, a quien aconsejar en su nombre. Entonces,
Cuando recuerdo de dónde he salido, también he tenido batallas, también hemos tenido cosas, pero recordar aquellas bellas cosas donde hemos sido fiel al Señor y esperamos seguir siendo así. Amén. Gloria al Señor por ello. Estaba pensando mientras tú compartías parte de tu testimonio, las reacciones emocionales que muchas veces tiene desde la perspectiva de nosotras, que también las expectativas que tenemos frente a lo que son las esposas de pastor. Y muchas veces, como tú bien decías, nosotros nos olvidamos que el Señor está trabajando en sus vidas y está trabajando en sus corazones. Y muchas veces hay gente, y he escuchado testimonio de muchas mujeres que también son esposas de pastor, que la gente espera perfeccionismo, o más bien dicho, que sean perfectas. Ese es el punto, no perfeccionismo, sino más bien que sean perfectas, que tengan un nivel que pueda estar a la altura también de su esposo. Y como tú bien dices, Dios está trabajando, por lo tanto nuestra expectativa, tal como las tiene la esposa del pastor, debe ser también que Dios está obrando en su corazón y está transformando su vida. Y esto es necesario de tener en cuenta, porque pienso en muchas esposas que el Señor quizás está haciendo el llamado a sus esposos a trabajar, y que sin duda ellas también necesitan sentir ese llamado. Pero a veces ocurre que les afecta el temor a la expectativa que otros puedan tener de ella. Eso es lo que estaba pensando. Pero la palabra del Señor, como tú bien decías, nos hace esa invitación a saber que Dios continúa obrando en nuestros corazones y que todo tiene que estar sujeto al Señor. Me imagino que dentro de también de esta invitación que el Señor les hace a servirle a ustedes, hubo algo muy especial, que fue la oración, que ustedes como matrimonio tuvieron que tener justamente para ello, ¿no? Sí, Nilda, tienes mucha razón. Una de las cosas que a nosotros, y lo aconsejamos a los pastores, sus esposas, a los nuevos plantadores de iglesia con sus esposas, el hecho de que todos los días, Carlos y yo hemos hecho el hábito, y no te voy a decir que todos los 365 días, pero sí gran parte, es leer la Biblia juntos y orar juntos, fuera de nuestro tiempo devocional que cada uno tiene, pero sí como pareja. Venir al Señor y leer la palabra y orar juntos. Y eso, la oración ha sido fundamental. Y 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, orad sin cesar. Entonces el Señor nos está mandando, y eso es parte que debe ser de la vida de nosotros. Y continuando justamente con este tema que estamos compartiendo con Liliana Yambés, esta serie Más allá del púlpito, la vida de una esposa de pastor, y hoy en este primer episodio, una llamada silenciosa, queremos consultar, Liliana, acerca de esto tan importante también. ¿Cómo has qué desafíos y expectativas inesperadas enfrentaste al convertirte en esposa de pastor? Wow. El convertirme en esposa de pastor fue un llamado hermoso, pero también vino con desafíos que yo no anticipé, ¿no es cierto? Venimos con mucha emoción, muchas, otras no, pero vinieron con desafíos. Uno de los más grandes fue enfrentar las expectativas no dichas, porque muchas veces tú te haces de expectativas y te dicen cosas, pero las no dichas, que hoy yo puedo compartirla con otra esposa de pastor, y por eso es mi peso y mi amor por caminar con el cuidado del alma de la esposa de pastor. Precisamente porque hay expectativas no dichas, tanto la iglesia como en sí misma. Yo sentía que debía ser siempre fuerte, porque la mujer del pastor, ¿no? Estar disponible para todo, estar disponible en todo lo que todo el mundo necesitara, tener una familia impecable, ¿no es cierto? De que los muchachos, cuando empezamos, se subía el varón y a quitar mangos y todo eso. No, pero ¿y por qué? El hijo del pastor me decían. Entonces, que no podía mostrar debilidad, que no podía mostrar lágrimas, que no podía mostrar sufrimiento. Sin darme cuenta más, comencé a vivir bajo una carga que Dios me pidió que no llevara. Y yo creo que eso es importantísimo hablarlo,
porque se espera tanto de alguien que ni Dios mismo nos ha dicho que llevemos, ¿no es cierto? Nunca nos pidió llevar que estuviéramos 24/7, de que no nos enfermáramos, o sea, tantas cosas. Y el Señor me llevó a ver Mateo 11:28-30, donde dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cada vez ir a la palabra, ¿no es cierto?, donde el Señor nos ayude. Y esa verdad me confrontó mucho, mi querida Nilda, porque yo había puesto sobre mí el yugo de la expectativa humana. Ahí es el dilema, en que nosotros ponemos la mirada en lo que el ser humano quiere, ¿no? Viene también el temor al hombre, ¿no es cierto? En lugar que es lo más importante, y esto es para todas las mujeres, no solo esposa de pastor, descansar en el llamado que Cristo nos ha hecho, que es guiado por su gracia y no por perfección, ¿ok? Así que esa es una parte. Otro desafío fue la soledad emocional, importantísimo. Esto se da mucho. Aunque estaba rodeada de muchas personas, muchas veces me sentía incomprendida. Muchas veces, mucho tiempo la soledad me acompañó. No quería hacer una carga para mi esposo y me costaba encontrar espacios seguros para abrir mi corazón, para derramar mi corazón y decir: me siento así, estoy así. Y eso fue entonces cuando el Señor también usó su palabra, como siempre, que es perfecta, y gracias que podemos ir a ella, ¿no es cierto? Y la tenemos en nuestro idioma. El Salmo 62:8 dice: esperad en él en todo tiempo, pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio, ¿no es cierto? Eso es algo que me refrescó mi alma. También enfrenté el desafío del equilibrio entre el ministerio y la familia, ¿no? Y con niños pequeños, porque ahora tengo nietos, ahora estoy en otra etapa. Ahora vamos a plantar una iglesia en otra etapa de la vida, ¿no? Claro. Que es muy diferente, pero yo he pasado desde tener mis niños chiquiticos hasta ahora tener nietos, siendo esposa de pastor. O sea, yo he vivido todo el estar en un lugar como Miami, luego ir a un lugar como un pueblito, cambiar a Santo Domingo, luego México, una gran ciudad, luego Panamá, o sea, y ahora en Estados Unidos, y ya ustedes saben, ¿no?, las situaciones que se están dando. Entonces, son desafíos, pero sentía que debía estar presente en todo lo que sucedía en la iglesia. Ojo con esto, a la esposa de pastor y también a la congregación, que piensa que ella tiene que estar en todo lo que sucede en la iglesia, ¿no? Pero también en cada momento de mi vida familiar quería estar, ¿no es cierto? Me di cuenta de que no era omnipresente, porque el único omnipresente aquí es Dios, no nosotras, ¿no es cierto? Y que tenía que, esto es importante, amadas, y también vuelvo y lo repito, no solo para las esposas de pastor, para toda sierva del Señor, tenemos que tener límites sabios, hacer límites sabios en nuestra vida. Eclesiastés 3:1 nos dice: todo tiene su tiempo y todo lo se quiere debajo del sol tiene su hora. Así que eso me dio paz, entender que no dependía de mí y que el ministerio más importante que Dios me dio, ¿cuál es? Mi hogar, el ser ayuda idónea a mi esposo, pero eso no quita que Dios me ha dado dones, porque también podemos entrar a la otra parte, ¿no? Hay que tener un equilibrio, hay que tener límite, un equilibrio en los dones y talentos que Dios me ha dado para servir a la iglesia local, para apoyar a mi esposo, afirmar su llamado, como también el de mi hogar. La última que te quiero compartir fue una lucha de muchas tantas que el tiempo no nos alcanza, es el querer agradar a todos. El querer agradar a todos. Eso es algo, pero Dios me recordó en Gálatas 1:10, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo, amadas, me liberó de la presión de cumplir con todo lo que otros esperan de mí, y me ancló nuevamente en vivir para agradar al Señor, no agradar a los hombres, porque este versículo nos lo deja claro. Y a lo largo de todo este tiempo aprendí que ser esposa de pastor no significa tener todas las respuestas, ni estar en todos los lugares,
sino vivir en dependencia diaria con el Señor, con un corazón dispuesto a crecer en ese deleite en el Señor y ser moldeada por su palabra. Caminar con humildad y con verdad. Y lo sigo aplicando porque tengo mis días. Sí. Es inevitable, no solamente para la esposa de pastor, sino que para Así todos mismo. también, es quienes tenemos este error de enseñar, de poder transmitir, y es solamente con la gracia del Señor. Bueno, nos damos cuenta, Liliana, a través de lo que nos has comentado, de que la vida ministerial muchas veces puede ser muy exigente. Y nos vemos estos desafíos que tú nos comentas también que tienen que pasar. También hay una presión pública también en todo esto, cuando se encuentran con pastores, la esposa de pastor, que como tú bien decías, creen de que tenemos toda la solución a todos. Muchas veces yo creo que también está la falta de privacidad, porque muchas veces ustedes quisieran tener algo juntos, solitos, pero siempre llega alguien con algún problema, con algo, tienen que salir de algún cumpleaños corriendo porque pasó esto. Entonces también se les achica más el campo de la privacidad para ustedes. También está, yo creo, que la expectativa de la iglesia, porque siempre está expectante de lo que va a hacer el pastor, de lo que va a hacer la esposa del pastor. La esposa. Sí, llevan consigo, yo creo que muchos desafíos, pero también yo creo que ofrece todo esto una recompensa invaluable, como es el gozo de servir a Dios y ver ese crecimiento espiritual de cada uno de los que están ahí también en la comunidad. Es tan lindo y gratificante eso, hermoso. Liliana. Yo lo digo porque también somos, con Nilda también visitamos muchas personas y también nos encontramos con muchos desafíos. Pero Así sabes mismo. que todas esas cosas se pasan y son llevaderas porque está el gozo y esa pasión nuestra de poder servir a los demás. Eso es lo más importante, yo creo. Y que la esposa del pastor y todos podemos cultivar esa gracia y el perdón del Señor, que es lo más importante, creo yo. Yo quiero hacerte la siguiente pregunta, Liliana. ¿Cómo has encontrado tu propio propósito y pasión dentro de este rol en la iglesia? Bueno, amada, encontrar mi propósito y pasión dentro del rol de la iglesia, el rol que Dios me ha dado en la iglesia, no fue algo instantáneo. Vuelvo y repito, creo que estamos en un tiempo de la historia que todo es microwave, ¿no es cierto? Sí. Todo quiere ser instantáneo, todo para allá. Los influencers quieren ser famosos por lo que hablaron. La gente quiere hacer sin haber estudiado, sin un proceso. Entonces, eso no es así, sino que es un viaje. Esa es una palabra muy importante. Un viaje largo de obediencia, autoconocimiento a la luz de la palabra, muy importante, y muchas oraciones en secreto. Muchas oraciones y lectura de la palabra en secreto. Al principio pensaba que mi único llamado era apoyar a mi esposo cuando estaba en la iglesia, cuando nos convertimos y comenzamos, aunque yo servía al Señor, y el apoyar a mi esposo para mí cada día fue aumentándose como un privilegio que Dios me ha dado a mí, ¿no es cierto? Pero con el tiempo el Señor me mostró también que me había dado dones únicos. Aunque yo en mi iglesia servía y me había dado dones y yo iba más rápido que mi esposo, también entendí que tenía que bajarle, porque el Señor, yo entendía que el Señor nos había llamado juntos también, ¿no? Eso respeto el que haya entendido de otra manera, pero a nosotros sí, ¿no es cierto? Entonces también me había dado dones para edificar el cuerpo de Cristo como mujer, como esposa, como madre y hermana en la fe. Es muy importante, ¿no es cierto? Entonces Romanos 12, 6, 8, donde entendí que todos los miembros del cuerpo de Cristo recibimos dones distintos, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, úsese conforme a la medida de la fe, porque podemos tener dos formas. El que quieras tú llevarte todo lo que tu esposo le corresponde hacer en la iglesia local, o puede ser que tú estés tan sentada que no quieras dar tus dones al Señor. Entonces se dan esas dos polos opuestos, ¿no? En que tenemos que entender
encontrar el equilibrio que el Señor nos da en su palabra. Somos ayuda idónea, pero también tenemos dones y talentos, ¿no? Entonces no tenía que compararme con otras mujeres y con sus formas de servir. El ejemplo que yo vi de esposa de pastor era que nomás hacía una sola cosa y ya, ¿no es cierto? Sin embargo, a mí me tocó hacer de todo, porque no había nadie, ¿no es cierto? Empezar nosotros dos con nuestros niños pequeños y en muchos lugares nos ha tocado. Entonces eso es de acuerdo al contexto donde te encuentres también, pero con mucha sabiduría. Dios me llamó a ser fiel con lo que Él me puso en sus manos. Yo sé cuáles son mis dones: enseñar, me llamó a aconsejar, a escribir, a orar, a acompañar con pasión a otras mujeres, a matrimonios junto con mi esposo, a niños. Así que mi pasión empezó a florecer cuando empezó a florecer como esposa de pastor, cuando entendí completamente lo que Dios quería hacer a través de mí, sin temores ni expectativas hacia los demás, ¿ok? Ni en competitividad, que eso es muy importante que hablemos de eso. Competitividad con tu esposo, ¿ok? Él está haciendo esto, yo voy a hacer esto. Él está escribiendo un libro, yo voy a escribirlo. Él enseñó esto, yo voy a enseñar esto. Eso es lo peor que podemos hacer. Pero Efesios 2:10 me dio una clara dirección. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviera en ellas. O sea, qué hermoso que tenemos la palabra del Señor, que siempre nos lleva, ¿no es cierto?, en nuestros temores, nos anima el alma, ¿no es cierto?, nos reconforta. Así que Dios no me llamó solo a hacer cosas, amadas, sino a andar en las buenas obras que Él ya había preparado, que ya había planeado para mí. Así que esto me llenó de propósito, y porque entendí que todo acto de servicio, seamos esposa de pastor o no seamos esposa de pastor, desde discipular a una joven, desde orar en silencio por las familias de la iglesia, desde caminar con un niño, desde limpiar las mesas, desde limpiar el templo, porque también lo hice. Tanto hoy enseño, antes yo limpiaba el templo, limpiaba las mesas de la cocina. Para el Señor ninguno es diferente, porque el Señor no tiene preferidos, dice su palabra, y todo servicio que hagamos para glorificar en adoración al Señor entra con olor fragante. Entonces, esto tiene valor eterno. También descubrí que Dios me usaba especialmente en momentos de vulnerabilidad. Eso es algo que entendí desde el principio, que Dios me llamaba con la gente vulnerable. Entonces, acompañar a otras mujeres en el sufrimiento, en sus vidas traía vidas muy nefastas, pero como el evangelio les daba esperanza, caminar en el discipulado con ellas, enseñarles a confiar en la palabra en medio de sus luchas, caminar con ellas en gracia y en verdad, se convirtió en una pasión para mí, una pasión creciente que todavía la tengo. Y cuando leía a María Cristina, lo que yo estoy estudiando y todo eso, vuelvo y repito, no lo hago para glorificarme, sino que lo hago y que lo muestro también porque otras pueden hacerlo para seguir dando lo mejor para el Señor, ¿no es cierto? Muchas no podrán hacerlo, pero yo que lo hice puedo enseñarle a aquellas que no pueden hacerlo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo tenemos que ver? Y esto se convirtió en una pasión creciente, y como dice Tito 2:3-5, nos da una vida clara de la etapa, enseñen lo bueno, que enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Entonces, este llamado a formar y animar a otras me ha dado una dirección clara, las nuevas generaciones. Mi propósito no es hacer ruido, hermanas, no es hacer ruido, sino por eso la pasión de nosotros, y doy gracias al Señor por mi esposo, que puedo ser parte de la iglesia local como mujer, dando mis dones y talentos para ser parte de la plantación de iglesia. Y doy gracias por la vida de él, por su entendimiento en las escrituras. No soy pastora, pero soy una mujer de Dios que usa mis dones y talentos para la iglesia local, ¿no es cierto? Entonces, mi propósito no es hacer ruido, como les digo, sino formar vidas en lo invisible, desde lo fiel, desde lo cotidiano, desde cocinarle a mis hermanas, invitarlas a una comidita, de cocinar juntas y enseñarles a cocinar y conversar
cosas cotidianas y de la palabra y de formar vidas. Entonces hoy sé que no tengo que esperar una plataforma, aunque la tengo, no me gusta decir porque Sí. nadie tenemos plata, pero soy oída y es porque Dios le ha placido, no porque lo he buscado, pero no tengo que esperar una plataforma para hacer impacto en la vida de otra persona. Jamás. Ni tengo que ser esposa de pastor para impactar la vida de otra persona. Pero como estamos hablando de esposa de pastor, tú que estás en esa pequeña iglesia, quizás te sientes que no eres una gran cosa porque otras esposas de pastor sí están en plataforma. No, eres igual. Somos siervas del Señor. El propósito de Dios para mi vida, por ejemplo, se encuentra en ser una mujer fiel a la palabra, guiada por su espíritu, dispuesta a servir con humildad donde Él me ha colocado, donde nos envíe. Y esa es mi pasión, ver a Cristo formado en otras vidas, empezando por las de mi hogar y extendiéndose hacia la iglesia. Y si tú estás ahí, estás en una iglesia pequeña, no te sientas menos porque estás en una iglesia pequeña, pequeña o grande, seguimos siendo del Señor y el Señor nos sigue viendo con los mismos ojos, que permanezcamos fiel a impactar otra vida. Amén. Mira qué hermoso. Estaba pensando justamente en la perspectiva que debe tener una esposa de pastor en este llamado, porque muchas veces la perspectiva es ¿qué van a decir los otros de mí? ¿Qué opinarán los otros de mí? ¿O qué tengo que hacer? Sin embargo, la perspectiva, como tú bien lo decías, es que a través de esto que el Señor nos ha dado, tenemos que servirle a Él. Tenemos que cumplir esa labor de honrarle a Él. Por lo tanto, es importante tener la perspectiva del Señor frente a las situaciones. No sé, pienso en tantos personajes que el Señor los envió y que ellos tenían miedo, que tenían temor, como Moisés, como Gedeón, en fin, tantas personas que el Señor les llamaba, pero Señor, no estoy segura de lo que tú me estás enviando a realizar. Sin embargo, ellos se dispusieron en su tiempo para realizar esta labor. Y esto ha sido de bendición y fue de bendición, que lo tenemos como ejemplo en la Escritura. Asimismo, también para una esposa de pastor, este llamado es justamente a honrarle y a servirle a Él. Y es ahí donde el Señor tiene que ministrar también al corazón y es ahí donde la mujer también puede sentir esa seguridad de ser llamada. ¿Qué consejo les darías a otras mujeres que están considerando emprender este camino? O que han considerado, a lo mejor su esposo dice, el Señor me ha llamado, pero dice, no, se niegan, ¿no? Sí, porque hay muchas que yo no voy a poder con esto. ¿Qué consejos podrías brindarles? Bueno, mi querida Nilda, se van a sorprender con lo que les digo antes de estos consejos. Pero eso es una lucha y quiero que lo entiendan también las hermanas así, porque aquí no quiero parecer yo como la superwoman en ser esposa de pastor porque ya tengo años en eso. No, es una lucha espiritual. Estamos de este lado de la tierra. Recuerdo yo que cuando el Señor fuimos a Panamá en nuestro servicio misionero para el Caribe, yo dije, ¡wow! Ya no voy a ser esposa de pastor, que eso hace 3 años, ¿no? Sí. Y entonces, pero cuando ya vivimos en Panamá y el Señor empezó a mostrar que lo que quería era una plantación de iglesia, dije, wow, volver a entrar a esto. O sea que no importa el tiempo que lleves, vienen esos temores, ¿no es cierto? Y vienen y cuando el Señor dijo, oye, hay que volverse a Estados Unidos porque los quiero en otro lugar, también vinieron mis temores, y digo yo, wow. Así que esos consejos también me los he tenido que aplicar yo ahora, ¿no es cierto? Porque estamos en este lado de la gloria y lógicamente vamos a vivir con eso, pero quiero acompañarte contigo, por eso mostrándote mi vulnerabilidad. No que creas que yo no lo paso ni lo voy a pasar. No quiero mostrarte mi vulnerabilidad a pesar de las canas y el tiempo que ya llevo siendo esposa de pastor, y que oren por mí también, porque necesitamos oración para continuar. Pero quiero hablarte de corazón a corazón, como comencé hablándote, siéndote honesta en mi vulnerabilidad. No estás sola. Este camino es hermoso, pero también lleno de retos que solo se pueden enfrentar en la gracia de Dios y anclada en su palabra.
En estos momentos que yo me he sentido así, cuando tanto en Panamá que no íbamos a eso, pero el Señor lo llevó a hacer eso y ahora a traernos acá en otro contexto. He tenido mis luchas, he tenido mis tiempos difíciles, mi depresión espiritual, en que lo pasé hace poquito y soy sincera en decirlo. Creo que cuando somos vulnerables a decir esto me está pasando, yo creo que las personas se identifican. Y tuve que sentarme con mi esposo y decirle, me siento así. Y tuve que hablar con hermanas muy cercanas que oran por mí. Oye, me siento así, oren por mí. Y meterme en la palabra y orar la palabra, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde primero rinde tu vida completamente al Señor y no al ministerio. Porque a veces pensamos, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Es una nueva perspectiva, ¿no? Entonces, antes de ser esposa de pastor, eres hija de Dios. Y eso tiene que estar aquí, 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 aquí. ¿No es cierto? Tu identidad no está en lo que haces. Tu identidad no está en ser esposa de pastor, sino quién eres en Cristo. Esa es tu identidad. ¿Quién eres en Cristo? Entonces, el Salmo 37:4, que lo leímos al principio, que me ha ayudado a mí a través de los años, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de corazón. Uno de los consejos que le doy es que ore. Yo oro. Señor, ayúdame a deleitarme en tu palabra. Ayúdame a deleitarme en ti. Entonces, tu servicio fluirá con gozo cuando tu deleite esté en el Señor, no en la aprobación de otros. Lo pequeño que sea, deleítate en eso. Segundo, camina con humildad y dependencia en el Espíritu. Muy importante. No necesitas tener todas las respuestas ni aparentar perfección. Por eso inicié esta pregunta con la respuesta de mi vulnerabilidad, siendo vulnerable a lo que estoy viviendo y lo que pasamos, ¿no es cierto? La humildad abre puertas, sana corazones, refleja a Cristo. ¿Ok? Entonces no te necesitas tener todas las respuestas ni aparentar una perfección, la super esposa de pastor, ¿no? Porque eso no lo hay. Entonces, Santiago 4:6 me dice, Él da mayor gracia, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, depende de Él en cada decisión, en cada situación, en cada conversación, Él será suficiente. El Salmo 19 dice, que hablemos, que tengamos sabiduría al hablar, ¿no es cierto? Y eso es lo que debemos de pedirle al Señor, una sabiduría en nuestras conversaciones, en nuestras decisiones. El tercero, cultiva un corazón enseñable y dispuesto a crecer. Es muy importante. Yo puedo llevar 20 y pico años de esposa de pastor, pero siempre debo de aprender de otra persona. Siempre necesito aprender de otras. Siempre debo de cultivar ese corazón enseñable de lo que otra persona me pueda decir. Aprender a escuchar y a observar. Esto es muy importante, amadas. Aprender a escuchar y a observar. Y dejarte discipular. Nunca dejamos de ser aprendiz del maestro. Especialmente dejarnos discipular del Señor con su palabra. ¿No es cierto? Sí. Nunca dejamos de ser aprendiz del maestro. Guardar tu hogar como tu primer ministerio, como cuarto. El ministerio empieza en casa. Y yo, por ejemplo, no tengo hijos ahora en casa, pero yo no he perdido la emoción de que es mi hogar y que debo de conservarlo y de que debe ser como una islita aquí que pueda sentirse mi esposo y tanto yo en un refrigerio, ¿no es cierto? No, donde te encuentres, sea pequeño, sea grande, los he tenido de todos los tamaños donde he vivido. Y entonces, pero allí mismo donde el Señor te tiene. Entonces el ministerio comienza en casa, acompañar a tu esposo. No debe ser costa de descuidar el rol como esposa y madre, que eso es bien importante. La mujer sabia edifica su casa, nos dice Proverbios 14:1, ¿no es cierto? Entonces tu fidelidad en lo cotidiano es de gran estima delante de Dios, ¿ok? En lo cotidiano es como lavar un plato, en lo cotidiano es como planchar una camisa, en lo cotidiano como sentarnos a comer juntos, es estima delante de Dios, donde no hay bombo, ni platillo, ni cámaras. Si lo haces con un corazón dispuesto, ahí está el Señor. Quinto, busca otras mujeres piadosas con quien caminar. Esto es bien importante, hermana. Nos necesitamos unas a otras. No fuiste llamada a hacerlo sola.
rodéate de mujeres maduras en la fe que te animen, eso es bien importante. Quizá y te corrijan con amor y te acompañen. Muchas veces cuando se plantan iglesias, no tenemos, ¿no es cierto? Pero sí tenemos esposas de pastor, ancianas que pueden caminar con nosotros. Yo estoy haciendo en este momento eso en un ministerio que estamos sirviendo junto a mi esposo, caminando con los pastores y sus esposas de pastor, y tenemos de todas partes del mundo. Qué grato es que poder hacer una llamada y hacer una pregunta o lo que estamos haciendo aquí con ustedes. Qué bendición tener este tipo de programas que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Así que rodéate de mujeres maduras en la fe. Eclesiastés 4:9-10 nos dice, mejores son 2 que 1, porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Entonces, bien importante, hay sabiduría en escuchar consejos. Sexto, no descuides tu intimidad con Dios. Esto es súper importante, y lo hubiera puesto de primero, ¿no? Pero en medio del ritmo del ministerio, lucha por guardar tus momentos personales, porque entre la casa, el ministerio, muchas hermanas en nuestros países, el esposo es bivocacional y ellas también trabajan en la casa y tienen niños. O sea, esa es una realidad que no podemos esconder, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos tener sabiduría para mover todo eso, como esos momentos? Bueno, teniendo esa intimidad con Dios, y guarda esos momentos personales con el Señor. De ahí viene, recuérdate, ¿de dónde viene tu fuerza, tu paz y tu discernimiento? De esos tiempos con el Señor, de leer la palabra, de orar. Y que, como dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. Como último, el séptimo, recuerda, tu labor tiene valor eterno. Eso no se te puede ir de aquí. Tiene valor eterno. Muchos de los que hacen no será visto ni reconocido por otros. Ojo con eso, apúntese eso. Muchas cosas que tú vas a hacer no van a ser reconocidas, no van a ser vistas por otras. Pero ¿sabe quién está tomando la foto? La foto que verdaderamente importa, el Señor. Dios lo ve todo, y eso es lo más importante. Así que Hebreos 6:10 nos dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajar el trabajo de amor. Tu fidelidad, tu oración en silencio, tus lágrimas, porque sé que lloras, tu servicio oculto, todo está sembrado en el reino. Así que mi querida hermana que me estás escuchando, no camines con miedo, camina con fe. Mira que me lo estoy repitiendo a mí, me lo estaba repitiendo mientras hacía esto. No lo hagas por obligación, hazlo por amor. Cristo es suficiente para ti. Él te sostendrá. No hay mayor gozo que servirle con un corazón rendido y confiando en su soberanía. Ojo con eso, su soberanía. Amén. Qué importante todo lo que nos conversa y nos das esos consejos, Liliana. Y igualmente nos quedamos justamente con este versículo, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Así que esto sea un versículo lema ahí en nosotras, todas aquellas que están dispuestas a los ministerios, no solamente esposa de pastor, sino que cada uno de los ministerios también que están llevando ella. Bueno, Liliana, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotras, por darnos ese consejo edificante para todas nuestras vidas. Así que damos gracias como siempre al Señor. Estamos orando por ti también, por tu esposo, la familia. Gracias. Y agradecemos ese tiempo entregado para poder dar justamente ese mensaje para cada hermana y amiga que nos escucha. Así que esperamos a todas nuestras amigas. Sí, esperamos a todas nuestras amigas cada día y para un próximo episodio. Liliana, puede despedirte. Bueno, mis amadas, gracias María Cristina, Nilda, gracias a Radio Armonía por esta oportunidad de compartir esto que es tan necesario, este tema de tanta necesidad, y que el Señor nos ayude tanto a la congregación como a los pastores, como esposas de pastor, familia, que el Señor nos ayude a seguir siendo fiel en lo poco, porque en lo mucho nos pondrá. Amén. Amén. Recuerden también nuestras hermanas, si quieren compartir con nosotras acerca de su experiencia, lo pueden hacer al correo entremujeres@armonía.cl, y si necesitan hacer alguna consulta de Lili, acá nosotros también le vamos a dar el correo de ella, que es Lili, la última con Y, @jambes.org. Nos despedimos, bendiciones. Esto fue Entre Mujeres. Bendiciones.
Bendiciones. Bendiciones. Si quieres volver a escuchar este programa, encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana un nuevo episodio.